con todo aquel que quiera participar de esta clase. Bienvenido seas. Bueno, pues te cuento un poco. El curso lo vamos a partir en 5 capítulos. Teoría literaria, literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Si nosotros añadimos esto, el primer capítulo corresponde a teoría literaria. Y dentro de teoría literaria, nosotros tenemos que trabajar 2 aspectos básicos en San Marcos. Lo que corresponde a géneros literarios y lo que corresponde a figuras literarias. Tú sabes que en este capítulo, en el punto de teoría literaria, San Marcos se diferencia mucho de otros exámenes de admisión. Que si tú te basas de lo que comúnmente manejas a través de los libros, tu preparación preuniversitaria, a veces esto no es suficiente con lo que te pide la universidad. Vamos a recordar algo. Tenemos que comenzar primero hablando acerca de los géneros literarios, ¿cierto? Si hablamos nosotros acerca de los géneros literarios, tú sabes que un género es una clasificación. Tú sabes que un género es una forma de dividir las obras literarias. Así como las canciones tienen género, las películas tienen género, los libros también tienen géneros. Y si nos basamos en estos géneros literarios, entonces nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Para el examen de admisión a San Marcos, nosotros tenemos que estudiar 3 géneros en específico. Primero tenemos el género épico, que por cierto, tradicionalmente, siempre vamos a jugar con esa palabra, ¿ya? Tradicionalmente, el género épico es el género de grandes batallas. Tradicionalmente, el género épico es el de grandes luchas. Sin embargo, para San Marcos, el género épico incluye las novelas, incluyen los cuentos. Otro detalle, tenemos el género lírico. El género lírico no ha variado mucho. Sentimental, subjetivo, primera persona. Vamos a ver qué cosas ha cambiado. Y tenemos también el género dramático. El género dramático es el género de la representación teatral. Sabemos que si tú postulas a una universidad que no es San Marcos, a cualquier otra universidad, comúnmente te piden 5 géneros: épico, lírico, dramático, y le añades narrativo y expositivo, ¿cierto? Pero para el examen de admisión a San Marcos, solo los 3 primeros: épico, lírico y dramático. Profe, ¿y el narrativo? El narrativo lo incluimos dentro del épico. Y al expositivo, San Marcos lo suele ver como un género extraliterario, ¿correcto? Vamos a ver, si tenemos que estudiar sobre los géneros, primero tengo que recordar algo. Todo género se basa en un par de aspectos para ser clasificado: el fondo y la forma. ¿Cuál es la diferencia entre el fondo y la forma? Te cuento. El fondo es lo que se conoce como la historia. El fondo es aquello que te voy a contar. El fondo es el mensaje. El fondo es el sentimiento. El fondo es aquello que narro. El fondo tiene que ver entonces con los temas. El fondo tiene que ver con las preguntas esas en San Marcos donde te piden del fragmento se infiere, ¿cierto? Y la forma tiene que ver con el discurso propiamente dicho. La forma tiene que ver con el estilo. La forma tiene que ver con el lenguaje. La forma tiene que ver con el tipo de narrador, con el manejo del tiempo. La forma tiene que ver con esto. ¿Listo? Ahora, si nosotros hablamos de la forma, acá nosotros también vamos a basarnos en el concepto de estructura. ¿Qué significa? La forma de una obra literaria la podemos estructurar de 2 maneras básicas. ¿Cuáles son? El verso y la prosa. ¿Te acuerdas esto? Si hablamos nosotros del verso y la prosa, recordemos que el verso es una forma de composición que no suele ocupar todo el ancho de caja. El verso puede estar centrado, puede ser grande, puede ser pequeño, pegado a la derecha, pegado a la izquierda. El conjunto de versos forma una estrofa. Volverán las oscuras golondrinas. Fin, eso es un verso. En tu balcón sus nidos a colgar, ese es otro verso, ¿cierto? O por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, un verso grande. Un verso chiquito, por una mirada, un mundo. Ahí está. Y la prosa es una forma de narración que sí ocupa todo el ancho de caja. Y esta forma de narración, el conjunto de líneas, se denomina
párrafo, no estrofa, párrafo. Si se te acaba el espacio, pues te vas a la línea siguiente. Por ejemplo, si dices, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo de lanza en astillero, perro flaco y galgo corredor. Prosa. O, por ejemplo, muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A eso le vamos a llamar prosa, ¿cierto? Ahora sí, nosotros tenemos verso y nosotros tenemos prosa. Entonces, estos dos aspectos nos van a permitir la clasificación de los géneros. Pero, ¿cómo puedo definir épico, lírico y dramático? Vamos a definirlo a través de una pequeña diapositiva. Aquí compartimos nuestro material. No te preocupes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Nati? Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a explicar entonces. Hablemos del primer punto, teoría literaria. Si nosotros hablamos de los géneros, decimos, partiendo de los aspectos fondo y forma, nosotros podemos clasificar a los géneros en épico, lírico y dramático. Si bien es cierto, épico es Liliada, pero no solo Liliada. Épico es Lazarillo de Tormes y está en primera persona. Épico es el Quijote. Épico, por ejemplo, es 100 años de soledad. Ahorita vamos a explicar cómo se desarrolla este género épico. El lírico es el sentimental, los poemas, Vallejo, por ejemplo. Y dramático, Romeo y Julieta. ¿Listo? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Ahora, vamos a explicar estos 3 puntos ya. Comenzamos con el género épico. Acá jugamos mucho con la palabra tradicionalmente. ¿A qué se refiere esto? Vamos a jugar mucho con tradicionalmente. Si decimos tradicionalmente el género épico es, yo te cuento, tradicionalmente el género épico es heroico. El género épico es aquel que te narra grandes batallas. Tradicionalmente. Tradicionalmente el género épico está compuesto en verso. Tradicionalmente, el género épico está compuesto en tercera persona. Es decir, tradicionalmente, el género épico es omnisciente. Estos 3 puntos son, repito, tradicionalmente. ¿Por qué? Porque si tú revisas la mayoría de textos, la mayoría de libros, te van a decir lo siguiente. Por ejemplo, te van a decir el género épico es el de grandes luchas, grandes batallas, grandes gestas, en tercera persona, omnisciente. Eso es tradicional. Pero si nosotros vemos lo que pide San Marcos, el concepto varía. Para empezar, partamos de una idea. El género épico, el nombre épico proviene de la palabra epos. Por si acaso, epos es la historia trágica de un héroe. ¿Qué significa? No existe héroe que no tenga dificultades. No existe héroe que no tenga batallas. No existe héroe que no tenga agonías. En otras palabras, el héroe debe tener un proceso de gesta, de lucha, de enfrentamiento. Eso es tradicionalmente. Vámonos a lo que pide San Marcos. Si nos vamos a lo que pide San Marcos, llegamos a la primera idea. El género épico es aquel que narra hechos. Ah, mira, para San Marcos no interesa lo heroico, no interesa la batalla, no. Para San Marcos, la palabra clave para hablar de épica es narración. Por eso se dice que para San Marcos el género épico es un género narrativo. ¿Estamos bien? Segundo, el género épico se caracteriza por la descripción de personajes. Esta es la segunda palabra que asocias al género épico. El género épico es narración y el género épico es descripción. Otro detalle más. Para el examen de admisión, el género épico no es objetivo de sí. O sea, sí se caracteriza por ser objetiva la épica tradicionalmente, pero San Marcos prefiere decir que el género épico tiene una tendencia a la objetividad. ¿Qué significa esto? Que el género épico se inclina a la objetividad, se relaciona con lo objetivo. Sin embargo, también podemos afirmar que entonces el género épico es impersonal. ¿Por qué impersonal? La mayoría de las obras que vamos a ver en el examen de admisión son obras compuestas en tercera persona. Por eso estamos ante un género impersonal, ante un género que tiende a la objetividad, pero no es un requisito. El Lazarillo de Tormes está en primera persona y es épico.
Por ejemplo, Las cuitas del joven Werther, muy sentimental, es épico. ¿Por qué? Porque es una novela. ¿Te das cuenta? El concepto de épico para San Marcos es muy distinto, por ejemplo, que el concepto de épico para cualquier otra universidad. Otro detalle. Tradicionalmente el género épico estaba compuesto en verso, pero para el examen de admisión tenemos que considerar que el género épico también puede estar compuesto en prosa. ¿Qué significa? Las novelas están en prosa. Ya no es, si bien es cierto, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, el Cantar del Mío Cid, la Araucana, están en verso. Para el examen de admisión a San Marcos, el género épico puede estar en verso como puede estar en prosa. Ahí tenemos que señalar entonces la diferencia. Otro rasgo más que vamos a señalar, por ejemplo, si nosotros tenemos el género épico, este género épico para San Marcos incluye al género narrativo. Ah, ya. Entonces, nos vamos primero a lo tradicional. Si nos vamos primero a lo tradicional, yo puedo decirte algo. El género épico tiene 3 especies. Claro, el género épico a nivel tradicional va a tener 3 especies, pero estas especies, repito, no son únicas para San Marcos. Vamos a establecer algunas diferencias. Por ejemplo, te cuento, la epopeya es la especie épica de la Edad Antigua. La epopeya es la especie épica de la Antigüedad. Y esta epopeya es monumental, es heroica, de grandes personajes. Sin embargo, vamos a tener que en San Marcos no es lo único. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de Homero. Una epopeya que por lo pronto podemos considerar aún en el prospecto es la Odisea. También tenemos que hacer el hincapié que la pre-San Marcos ya la eliminó, pero hasta que no haya prospecto publicado no podemos basarnos, hay que verlo todo. Si hablamos de epopeya, la Ilíada también. O por ejemplo, si hablamos de Virgilio, hablamos de la Eneida. Claro, esas son epopeyas. Si hablamos de cantares de gesta, la palabra gesta significa origen. Gesta es el origen de los reinos medievales. Dentro de los cantares de gesta, lo que me interesa es la nacionalidad. Por ejemplo, en España vamos a tener el cantar del Mío Cid. En Francia vamos a tener el cantar de Roldán, sobrino de Carlomagno. En Alemania vamos a tener el cantar de los Nibelungos, la historia de Sigfrido. En Inglaterra el Beowulf. Y en poemas épicos vamos a tener tradicionalmente, por ejemplo, al Inca Garcilaso, la Florida del Inca. Vamos a tener la Araucana. Vamos a tener a Alonso de Ercilla con la Araucana. Acá hay una gran cantidad de poemas épicos. Por ejemplo, Torcuato Tasso, Jerusalén Libertada. Por ejemplo, Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. Por ejemplo, Diego de Ojeda, La Cristiada, entre otros. Ahora, un detalle importante que tenemos que señalar aquí. Esto que estoy plasmando es de manera tradicional. Ahora, para el examen de admisión cambiamos algunas reglas. ¿Cuáles van a ser las reglas que van a variar, por ejemplo, para el examen de admisión? Si el género épico incluye al género narrativo, entonces, cuando hablamos de épico, vamos a hablar de novela para San Marcos, vamos a hablar de cuento, vamos a hablar de fábula. Para San Marcos, por ejemplo, en género narrativo, vamos a hablar de leyenda, vamos a hablar de crónica, vamos a hablar de tradición, vamos a hablar de cuadro de costumbres, entre otros más. Entonces, el género épico para San Marcos es uno de los géneros más amplios. ¿Estamos bien? Ahora sí, vamos. Y yo sé que sale la típica pregunta, profesor, ¿y la Divina Comedia? La Divina Comedia es un caso particular. Dante Alighieri pertenece a la Edad Media. Dante Alighieri expresó abiertamente su vocación por querer asemejarse ¿a qué? A las epopeyas. En el canto número 2 de la Divina Comedia coloca el famoso canta o musa, ¿cierto? Queriendo tener cierta semejanza con las epopeyas clásicas. Sin embargo, la pre-San Marcos de un tiempo acá considera la Divina Comedia no como una epopeya, sino como un poema épico. Podemos decir a ciencia cierta que la Divina Comedia no es ni epopeya ni poema épico. La Divina Comedia pertenece a una edad distinta a ambos.
Entonces, hay dos posturas. Si yo digo que Dante quiso acercarse a lo clásico, yo diría que Dante hizo una epopeya. En algunos libros vas a encontrar incluso epopeya religiosa. Pero si yo me baso en lo que dice la pre y digo, no, Dante Alighieri se adelantó a su época, fue pre-renacentista, así que con Dante Alighieri iniciaría el poema épico. Sin embargo, acá tú tienes que analizar con mucha cautela, porque si tú revisas los materiales de la pre-San Marca, defienden a capa y espada que la Divina Comedia es un poema épico. Sin embargo, si tú revisas el último simulacro presencial de San Marcos, en el simulacro presencial donde colocaron la imagen del ángel en el purgatorio, ahí colocaron que la Divina Comedia era una epopeya religiosa. La pregunta decía, la Divina Comedia, epopeya religiosa. Entonces te das cuenta, ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque Dante es un caso particular. A ver, Eduardo, me dices que la Ilíada, sí, la Ilíada es una epopeya también, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, Gilgamesh. Para muchos exámenes de admisión, la Divina Comedia también, aunque para la pre-San Marcos es un poema épico. Esto es todo el género épico. Está sencillo, ¿cierto? En el género épico nosotros vamos a tener, entonces, como principal característica, si postulo a San Marcos, narración y descripción. ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Tómale un pantallazo si quieres. Voy a eliminarlo en este momento. 5, 4, 3, 2, 1. A ver, te cuento entonces. El primer género que nos pide San Marcos se va a llamar epopeya. O perdón, épico, discúlpame. Si hablamos del género épico, para San Marcos, dos palabras claves para género épico. Y no es batalla, ni tampoco es objetividad. Simplemente narración de hechos y descripción de personajes. Primer punto, listo, entendido, facilísimo. El género épico se caracteriza por la narración y la descripción. ¿Qué es el género lírico? Tradicionalmente, el género lírico se asocia a los poemas, se asocia a la composición en verso, pero un verso subjetivo, en primera persona. En el caso del examen de admisión a la Universidad de San Marcos, vamos a tener que no varía mucho. Brevemente, sí hay un pequeño cambio, pero no tanto. Si hablamos nosotros, por ejemplo, del género lírico, sabemos que el género lírico es subjetivo, ¿cierto? El género lírico se basa en la subjetividad. ¿Qué significa que el género lírico se base en la subjetividad? Que el género lírico obviamente está compuesto en primera persona, expresa el mundo interior del poeta o el mundo interior del autor. El género lírico se expresa a través del yo poético, pero acá hay unas reglas adicionales que podemos plantear. Primero, el género lírico no necesariamente se encuentra en primera persona. ¿Qué significa esto? Que existen poemas líricos que pueden estar en tercera persona o en segunda persona. Pensemos en la poesía conversacional, cuando Ernesto Cardenal decía, Señor, apiádate de esta muchachita, conocí en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Ese, por ejemplo, es un caso de poema que está en segunda y tercera persona. Tú, Señor, apiádate de ella. Ella, la muchacha que soñaba que estaba desnuda, ¿te das cuenta? Tercera persona. Es válido. Otro detalle, el poema o el texto lírico no necesariamente tiene que estar en verso. Tradicionalmente, los poemas se componen en verso. Sin embargo, en cuanto a San Marcos se refiere, vamos a admitir la presencia de la prosa poética o el poema en prosa, ¿cierto? Por ejemplo, los cuentos de Rubén Darío. Existen obras que parecen narraciones, pero su forma de descripción los vuelve líricos. Por ejemplo, La casa de cartón de Martín Adán. Ese es otro caso de prosa poética. ¿Listo? Tradicionalmente se manejan estas especies. Estas especies que tenemos aquí las vamos a ir viendo en el curso de acuerdo a los autores. Por ejemplo, cuando hablemos de la oda, vamos a ver que la oda es un himno. La oda es una exaltación sobre cualquier tema. Un autor de odas que viene en el prospecto, Mariano Melgar, la oda a la libertad, una oda de corte patriótico, de la emancipación.
Por fin puedo gritar con el pecho abierto y sin temor. Églogas, vamos a ver en el curso, claro. Églogas son poemas pastoriles. Églogas son poemas bucólicos. Por ejemplo, cuando Garcilaso de la Vega compone Salicio Nemoroso. Oh, más dura que el mármol a mis quejas y el encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve galatea. Estoy aquí llorando pues la vida temo, y temola con razón, pues tú me dejas. Epigramas. Epigrama es un poema satírico. El epigrama es un poema de burla. Pensemos, por ejemplo, cuando Quevedo se burlaba de Góngora, ¿no? Eras un hombre a una nariz pegado. O, por ejemplo, cuando Felipe Pardo se burlaba del general Santa Cruz con la jeta del guerrero. Ahí hay un tono de epigrama. El madrigal se considera un poema amoroso. El madrigal se considera un poema sentimental también, nostálgico a veces. Pensemos en las rimas de Bécquer, ¿no? Cuando Bécquer decía, por ejemplo, asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo, enjugó su llanto y en mis labios la frase expiró. Eso es un madrigal. Si hablamos nosotros de elegía, la elegía es un poema fúnebre. La elegía es un poema de dolor ante la muerte. Un autor de elegías que ha sido incorporado hace poco al prospecto, bueno, no al prospecto, sino a la Pre San Marcos, es Jorge Manrique, el autor de las coplas a la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Si hablamos de epístolas, son estas cartas en verso, como la que Amarilis le mandó a Lope de Vega en pleno virreinato, ¿no? A través del inmenso mar escuché tus conceptos bellos, Belardo. Pero qué Belardo, milagro deberías de llamarte. Esto es lo básico que tengo que recordar del género lírico. Entonces, si yo me baso en el género lírico, yo tengo que plantear lo siguiente. Para San Marcos, el género lírico se caracteriza por la subjetividad, es decir, de ley. Y para San Marcos, el género lírico lo pone con estas palabras. Refleja el mundo interior del yo poético o el mundo interior del autor. Ya está. Y por último, ¿qué es el género dramático? El género dramático tiene que ver directamente con la representación teatral. El género dramático está compuesto en diálogos. Cuando, por ejemplo, Julieta estaba, oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué tuviste que ser Montesco? ¿Pero qué es Montesco si no es ni brazo, ni pierna, ni parte alguna del cuerpo que se le parezca? ¿Acaso si una rosa le cambias de nombre, pierde su fragancia? Yo creo que si a Romeo le cambiásemos el apellido, seguiría siendo el mismo para vivir en amores. Oh, Romeo, niega a tu padre, niega a tu madre, y en cambio me ofrezco toda a ti en cuerpo y alma. Y el tipo que estaba escondido en el jardín sale y dice, te tomo la palabra. ¿Quién anda ahí? Un tipo sin nombre. Hay un diálogo. No hay un narrador. Lo que tenemos es un diálogo fluido entre dos personajes. Solo tu nombre es mi enemigo, ¿no? Pues si tuviera mi nombre en un papel lo rasgaría para contentarte, le dice. ¿Eso qué significa? Que el género dramático se basa en el diálogo y el género dramático está pensado para una representación. El género dramático está pensado para una puesta en escena. Esa es una característica importante. Si hablamos nosotros del género dramático, en el género dramático tenemos las siguientes características. Primero, la obra va a estar compuesta en diálogo. Segundo, esta obra ha sido pensada para una representación, para una puesta en escena. Tercero, la obra mezcla objetividad y subjetividad. Al no tener narrador, la obra es objetiva. Sin embargo, al mostrar directamente el mundo interior de los personajes, puesto que ellos se manifiestan directamente, también es una obra que tiende a la subjetividad. Por eso, en el examen de admisión te dicen que el género dramático tiene de ambas. Y por último, el género dramático puede estar en verso, como puede estar en prosa. El Sí de las niñas está en prosa. Por ejemplo, Bodas de Sangre está en verso y prosa. Romeo y Julieta tiene verso y prosa. La vida es sueño está en verso, verso octosílabo. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. ¿Te das cuenta? Entonces el género dramático puede mezclar tranquilamente
el verso y la prosa. Ahí lo tienes, otro rasgo más. Se habla del género dramático y de sus 4 especies. ¿Cuáles son las especies? Si el teatro tiene final feliz, comedia. Si el teatro tiene final funesto, tragedia. Si el teatro mezcla la comedia y la tragedia, le llamamos drama. Y si el teatro es de corte religioso, se le suele llamar autosacramental. ¿Correcto? Autosacramental. A eso le vamos a llamar nosotros los rasgos o las especies dramáticas. Un detalle más tenemos que considerar. Dentro de esto hay que aterrizar en el prospecto. Por ejemplo, si hablamos del examen de admisión a San Marcos, el prospecto publicado, podemos basarnos en lo siguiente. En cuanto a género dramático, una comedia te pide San Marcos, Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Una tragedia, no, perdón, 3 tragedias te pide San Marcos. Edipo Rey de Sófocles, Romeo y Julieta de William Shakespeare y Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Y un drama, o perdón, 2 dramas te pide San Marcos. La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y Ollantay, drama anónimo quechua. En otras palabras, son 6 obras del género dramático que te pide el prospecto. La mayoría de las obras que están en tu prospecto son obras del género épico, considerando que está incluido el género narrativo. Por ejemplo, cuando veamos literatura universal, no vas a tener obras líricas. En Universal, el último prospecto publicado dice lo siguiente: Homero, épica; Sófocles, dramático; Shakespeare, dramático; Dante, épico; Goethe, Kafka y Dostoyevsky, épicos, porque son narrativos. ¿Te das cuenta? Lírico vamos a estudiar en España, cuando hablemos de Garcilaso de la Vega. Lírico tiene que ver, por ejemplo, con Gustavo Adolfo Bécquer o con Federico García Lorca. En Hispanoamérica vamos a hablar de lírico cuando hablemos de Rubén Darío, de Neruda. Y en Perú abunda un poquito más. En la literatura peruana, según el último prospecto, en lírico estaría pues Mariano Melgar, en lírico estaríamos considerando a Chocano, los poemas de Uren, de Vallejo y de Blanca Varela. Y todo lo demás que te pide el prospecto es épico. Épico tradicional o épico narrativo. Eso es en cuanto a géneros en el examen de admisión a San Marcos. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Ahora sí, este es el primer punto. Los géneros, facilito, ya tengo entonces épico, tengo lírico, tengo dramático. Ya está. Segundo punto que me pide San Marcos. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto que me pide la universidad? El segundo punto para hoy es figuras literarias. Corresponde a figuras literarias. Y sobre las figuras literarias vamos a tener nosotros, sobre todo, las 6 que pide San Marcos. Solo son 6. A ver, si hablamos nosotros de figuras literarias, correcto, dame un ratito para acomodar esto, ahí está. Si hablamos nosotros de figuras literarias, voy a resumir para no demorar mucho, figuras, nada más figuras, nosotros debemos saber que toda figura literaria es un recurso retórico. ¿Qué significa esto? Que esta figura literaria tiene un propósito. Antes se decía que era embellecer el lenguaje. Hoy en día se habla de dar complejidad, simbolismo. Si hablamos nosotros de figuras literarias, tenemos, por ejemplo, acá 6 figuras literarias que te pide San Marcos. ¿Cuáles son estas 6 figuras literarias? Comenzamos. Tienes que recordar lo que es una metáfora. Tienes que recordar para tu examen lo que es un símil. Tienes que recordar lo que es una hipérbole, un hipérbato, una anáfora y un epíteto. Antítesis ya la sacaron hace tiempo. Estas son las 6 figuras que te pide San Marcos. Profe, sinécdoque, olvídala. Epanodiplosis, no te malees. Polisíndeton, asíndeton, retruécano, no. Para San Marcos, 6, 6, 6, 6 y 6. A veces se añade lo que se conoce como la sinestesia, pero en el capítulo de modernismo. Entonces, estas 6 las tenemos que recordar. ¿Qué era una metáfora? Una metáfora es una comparación implícita. ¿Qué significa esto? Una metáfora es una comparación que no tiene un conector
semejante al símil, por ejemplo. Una comparación que no tiene el conector como. Entonces, podríamos decir que metáfora es comparación implícita. Existen dos tipos de metáfora, aunque San Marcos no las define como dos tipos. San Marcos habla de metáfora y de expresión metafórica. Por ejemplo, cuando decimos esto, ¿qué tal, Matías? Cuando decimos esto, tus ojos son estrellas, el verbo ser, ahí hay un atributo, es un verbo copulativo, eso es metáfora. Ahora, si tú conjugas el verbo ser, yo fui tormenta, esa es una metáfora. Tú serás un ángel, eso es metáfora, ¿te das cuenta? Ahora, existe también el símil. El símil es una comparación explícita. Ahorita lo vamos a ver con la diapositiva, solo estoy haciéndote acordar un poquito para ver una práctica, ¿ya? ¿Qué es la metáfora, o perdón, qué es el símil, comparación explícita? El símil es una comparación que tiene un conector. ¿El conector cómo? El conector parece, el verbo copulativo parecer. El conector puede ser ¿cuál? Me miró ¿cuál? Perro rabioso. Símil. Eres como la noche. Símil. Tus ojos parecen estrellas. Símil. La hipérbole se conoce como la exageración, la expresión exagerada. Eres más fría que el hielo, eres más dura que el mármol, eres más lento que tortuga, me muero de hambre, me muero de sed, me matas, tus palabras me dan la vida, ya, ¿no? Exageración. También tenemos el hiperbatón, que es el desorden sintáctico. Si tú tienes sujeto, verbo y complemento, pues acá vamos a desordenarlo. Si yo digo, mis amigos corren por el campo, un hiperbatón sería, por el campo mis amigos corren. Por el campo corren mis amigos. Corren por el campo mis amigos, cualquiera de ellos. Si tú tienes una anáfora, la anáfora se conoce como la repetición inicial. Es la repetición del inicio en dos o más versos. ¿Qué cosa es el epíteto? El epíteto se conoce como el adjetivo o también puede aludir a una especie de sobrenombre o caracterización. Ahora, cuando hablamos de adjetivo, tiene que ser una cualidad propia, una cualidad inherente. Por ejemplo, ardiente fuego, roja sangre, frío invierno. A eso se refiere, sobre todo en el examen de admisión. Estos 6 los vamos a ver en la diapositiva. Solo los estaba presentando. Ahora sí vamos a explicarlos con detalle. Aquí tienes los 6 que vienen en el examen de admisión. Pase el heladero. Y tenemos nosotros un pequeño poema o un fragmento de un poema de Manuel González Prada. Si eres nieve, ¿por qué tú vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué las sombras si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Si analizas esto, puedes llegar a la siguiente idea. Mira, metáfora era una comparación que no tiene conector, una comparación que podía ser a través del verbo ser. ¿Habrá metáfora en este texto? Claro. Si yo digo eres, esto es una metáfora. Eres es una conjugación del verbo ser. Eres nieve. Tú eres llama. Eres sombra. Eres luz. Eres vida y eres muerte. ¿Te das cuenta? En este enunciado vamos a tener hasta 6 metáforas distinguibles. Entonces, la metáfora es una comparación implícita que puede ser a través del verbo copulativo ser. También puede haber expresión metafórica cuando yo digo la primavera de tu vida o cuando yo digo, por ejemplo, las perlas de tu boca, en el primero aludiendo a la juventud y en el segundo a los dientes. Ahora, la anáfora es cuando se repite el inicio en 2 o más versos. Sí, sí, sí. Esto es anáfora. Sí, sí. Si eres, si eres, si eres, si eres, si eres. Acá tenemos anáfora. Otra figura literaria. El epíteto es un adjetivo o una cualidad propia de algún sustantivo. Por ejemplo, vivas llamas. Las llamas vivas, llamas encendidas. Eso es un epíteto. El hielo inerte. Eso vale como epíteto.
Hipérbole es una expresión exagerada, tan exagerada como decir que tú me das la muerte, tan exagerada como decir que tú me das la vida. ¿Te das cuenta? Hiperbatón es el desorden en la oración. Todos los versos tienen la misma estructura menos uno, el que tiene hiperbatón. Todos los versos. Si eres, ¿por qué? Si eres, ¿por qué? Y el verso central dice, ¿por qué la sombra si eres luz querida? Ahí hay un hiperbatón. Otro hiperbatón más que encuentras acá. ¿Por qué la luz derramas? Sería ¿por qué derramas la luz? El complemento va después del verbo. ¿Por qué derramas la luz? Ahí tienes un hiperbatón también. Lo único que no encuentras en este poema es el símil. En este poema hay al menos 5 de las 6 figuras que te pide el examen. Profe, y en examen de admisión, ¿cómo tengo que hacer? Tienes que buscar las predominantes. En examen de admisión, lo que tienes que hacer es buscar la figura dominante en cada enunciado. Y también debes considerar que en las claves siempre te van a poner más de una figura. Así que tienes que analizarlos. ¿Listo? Vamos a ver con ejemplos, no te preocupes. A ver, para cerrar este punto así rapidísimo, hablemos sobre las figuras literarias. Si hablamos de las figuras literarias, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de la metáfora puede ser de dos tipos. Yo tengo aquí, ella es un ángel, verbo copulativo, ahí hay metáfora. Tus palabras fueron cuchillos. Fueron es una conjugación del verbo ser. Ahí está. Tus ventanas del alma, cuando me refiero a tus ojos. La primavera de tu vida, cuando me refiero a tu juventud. Eso también es expresión metafórica. Cuando Dante Alighieri decía, a la mitad del camino de la vida me quedé perdido en medio de una selva oscura, alejado de la recta vía. Selva oscura y recta vía son expresiones metafóricas. Ella es como una rosa. Ah, mira, ¿cuál es la diferencia entre la metáfora y el símil? Que acá vamos a tener el conector. Ella es como una rosa. Sus manos parecen piedras. Me miró, ¿cuál? Tigre cazador. Eres como la noche. A eso vamos a llamar símil, aquel que tiene el conector. Por eso se le llama comparación explícita. Hipérbole, expresión exagerada. Me muero sin tu amor, ya pues. Eres más fría que el hielo. Es más ardiente que el sol. Ok. Me duele hasta el aliento. O por ejemplo, saldrás con él sobre mi cadáver. Cuando los chanchos vuelen. Cuando caiga nieve en el infierno. Expresiones exageradas. Cuando pasas tú, todas las puertas del mundo se abren. Expresión exagerada. Hipérbato, por ejemplo, del salón en el ángulo oscuro. ¿Por qué es hipérbato? Una forma rápida de distinguir el hipérbato es reconocer que los versos no pueden empezar con una preposición comúnmente. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, si el verbo está antes que el sujeto, volverán las oscuras golondrinas. Las golondrinas oscuras volverán. En tu balcón, aquí está la preposición, en tu balcón sus nidos a colgar. Eso es hipérbato. Desorden en la oración. Anáfora, cuando repites el inicio en dos o más versos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. En tus manos está mi alma, en tus sueños estoy presente. Epíteto, el adjetivo, roja, sangre, fuego, ardiente. Aquiles, caracterización, el de los pies ligeros. Héctor, el de tremolante casco. Atenea, la de ojos de lechuza. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. Estas son las figuras que te pide el examen de admisión. Con esto ya tienes una visión un poquito más clara como para poder responder unas preguntas de un examen de admisión, ¿cierto? Esto ya es básico, es sencillo. Esto en realidad pretendía ser nuestra introducción a la clase. Vamos a ver, si recordamos esto, podemos lanzarnos a las preguntas 1, 2 y 3. A ver, con todo, 1. En relación al género épico, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta.
Dice épico, para San Marcos épico es narración y descripción, no te olvides. Dice épico. A ver, señores, ¿qué podría ser entonces en cuanto al género épico? Vamos a ver. Representa acciones a través del diálogo y el movimiento. El género épico representa acciones, eso parece dramático. Permite al autor poner de manifiesto su mundo interior. Eso parece lírico. Cuenta de manera subjetiva los sucesos del pasado. ¿El género épico necesariamente habla del pasado? Buena pregunta, ¿no? Se caracteriza por presentar narración y descripción. Ya pues, dime la clave, por favor. Dime la respuesta de la pregunta 1. Así de fácil viene este capítulo en San Marcos. El género épico se caracteriza ¿por qué? Por la narración y la descripción. La clave sería la letra D, narración y descripción. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué figuras literarias están presentes en los siguientes versos? Fuego son tus cabellos, oh mi amada, cuando de aquella oscuridad sales. Un momento. Fuego son tus cabellos. El verbo ser es metáfora, al ojo. Tus cabellos son fuego o fuego son tus cabellos. Mi amada, si por ejemplo acá no queda claro el hiperbatón en la tercera, cuando de aquella oscuridad sales. Cuando sales de aquella oscuridad, el circunstancial. ¿Qué significa esto? Que tenemos una metáfora y tenemos un hiperbatón. La pregunta 2, la clave sería la letra B. Muy bien. Vámonos a la 3, a ver qué nos dice la 3 al respecto. En los siguientes versos de Francisco de Quevedo y Villegas, ¿qué figuras literarias se han empleado? Cerrar podrá mis ojos, cerrar podrá, cerrar podrá. Oye, ¿te has dado cuenta que esta perífrasis está volteada? Claro, primero viene el infinitivo y luego viene el otro. Podrá cerrar, puede cerrar, cerrará. ¿Qué cosa? Mis ojos. ¿Qué cosa cerrará mis ojos? La postrera sombra. ¿Qué cosa es postrera sombra? Si yo te digo, ahí viene la última sombra a llevarme al claro día, postrera sombra o última sombra es una metáfora. ¿Una metáfora de qué? De la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, que me llevare al blanco día, al más allá. Expresión metafórica, ¿cierto? Y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Acá hay un enorme hiperbatón. ¿Qué está diciendo? Que la última sombra va a venir a llevarme al claro día. Entonces la respuesta acá sencilla. Tenemos una metáfora y tenemos desorden en la oración. Si hay metáfora y hay desorden en la oración, la clave sería la letra A. Tenemos metáfora y tenemos hiperbatón. Excelente. Metáfora e hiperbatón. Estas 3 preguntas eran referidas a lo que se conoce como géneros y figuras literarias. Hasta acá tenemos el primer punto. ¿Estamos bien? Ahora, a ver, muy bien lo que me estás diciendo. Acabo de leerlo. Me dices por ahí, a ver, dame un segundo para jalar el chat por acá. Aquí está. En Seprevi dice que el género épico siempre se refiere a hechos pasados. Exacto, Seprevi, pero no Sepre San Marcos. ¿Por qué? Porque en Seprevi incorporan el género narrativo. Villarreal considera el género narrativo. Para el examen de admisión a Villarreal son 5 géneros. En cambio, para el examen de admisión a San Marcos son 3. Entonces, para San Marcos, todas las novelas son épicas. Y, por ejemplo, para muestra un botón, si te acuerdas, hay un autor del boom llamado Carlos Fuentes. Carlos Fuentes dice lo siguiente. Carlos Fuentes tiene una novela llamada Aura y en esta novela Carlos Fuentes dice, y te levantarás temprano y caminarás por la calle y verás aquel anuncio, te dirigirás hasta aquella calle, tocarás la puerta, una mujer abrirá, subirás hasta una habitación oscura y ella te saludará. Esa novela está narrada a futuro. La vanguardia se caracteriza por quebrar todo lo que es tradicional. Y si las novelas de vanguardia pueden narrar a futuro, entonces ya se rompió la regla. El género épico incluye en San Marcos narraciones
de presente, pasado y futuro. Ahora, ¿por qué no era esa clave? Porque ahí no solo decía narración de acciones pasadas, decía narración subjetiva. Y la subjetividad no es parte, pues. ¿Listo? Por eso la clave no era ella. Ya está. Hay que diferenciar un poco lo que nos pide San Marcos, por ejemplo, y lo que nos pide Villarreal. Ahora, un detalle